Buenas noches, bienvenidos a Todos Somos 132. Bueno, esta noche vamos a presentar un documental en torno al tema del maíz transgénico. El documental se llama Patentes sobre la vida, el caso del maíz transgénico en México, realizado por Berenice Fernández Mateos, que bueno, es miembro de Rompeviento y que realizó este documental y ha realizado varias investigaciones en torno a este tema. Y bueno, rápidamente, antes de que empiece el documental, les comento que este trabajo está realizado a partir de una serie de entrevistas en el que se contrasta un poco lo que es la opinión en torno al tema del maíz transgénico con opinión de científicos, de campesinos y de personas pues especializadas en el tema. Y entonces les recomiendo mucho, bueno, que lo vean y que se enteren, ¿no?, de este tema, que aparte es un documental que se presenta el pasado Festival de Contra el Silencio Todas las Voces, un festival dedicado principalmente a promover los documentales de Iberoamérica, y pues les recomiendo mucho que lo vean. Nosotros vamos a ver este documental, así que no se vayan. El maíz en México es el alimento principal. No es solo alimento, es un evento extraordinario, podríamos decir. En México se dio origen al maíz hace más de 7.000, 8.000 años, a partir de sus parientes silvestres, los teocintles, que todavía existen. De ahí viene el proceso de domesticación. Poco a poco se fue domesticando lo que era ese pariente silvestre, una pequeñita mazorca con hasta 6, 8 granos, hasta lograr maíces, unos de hasta 600 granos. Hay una diversidad extraordinaria adaptada a cada nicho agroecológico, que en México pues prácticamente hay todo tipo de clima, también desde el nivel del mar hasta más arriba de 2.500 metros se cultiva el maíz, ¿no? Entonces algunos le califican como prodigio, un prodigio vegetal creado por la mano humana, por hombres y mujeres, centenares de generaciones de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos que al día de hoy siguen cultivando esa extraordinaria riqueza que tenemos aquí en México, más de 60 razas y miles de variedades, ¿no? También en términos culturales es importante señalarlo, ¿no?, porque es la raíz. Todos los pueblos mexicanos, mesoamericanos incluso, tienen mitos fundadores, desde el Popol Vuh, que los hombres fueron hechos de maíz, ¿no? Y en todas las culturas mesoamericanas encontramos esa esencia humana vinculada con el maíz y los dioses. Los cultivos genéticamente modificados o transgénicos nacen por allá del inicio de los 80s, principalmente 3 grupos de investigación. Uno en la Universidad de Washington, en los Estados Unidos, otro en la Universidad de Gante, en Bélgica, y en Monsanto. Entonces, los grupos de investigación, 3 grupos de investigación independientes, fueron capaces
de generar las primeras plantas transgénicas. O sea, fueron capaces de poder conferir un gen que se mantiene de forma estable en el genoma de una planta y otorgarle a esa planta pues esa información nueva. Entonces, así es como nacen a inicio de los 80s. O sea, en 2013, en este año, ya estamos nosotros cumpliendo 30 años del desarrollo de las plantas genéticamente modificadas o los organismos vivos modificados. ¿Qué características le puedes conferir a una planta a través de la biotecnología? Al día de hoy, cultivos que son tolerantes a la aplicación de compuestos que son herbicidas. ¿Para qué? Pues para que cuando tú hagas una aspersión sobre el cultivo puedas controlar la maleza que está asociada a él y de esta forma quitar, digamos, la pérdida de nutrientes, de agua o que sean depósitos de plagas y enfermedades para que tu cultivo crezca bien. O la otra, le puedes conferir a esa planta la resistencia frente al ataque de plagas. Esas son, al día de hoy, las principales características que las plantas genéticamente modificadas tienen. La Conavio lleva unos 15 años, más o menos, 14 años por ahí, trabajando en el tema de bioseguridad. Y bioseguridad es el uso seguro de la biotecnología moderna, no evitarla, sino que si se hace, se haga de manera segura. Y ha estado trabajando en una metodología de análisis de riesgo para analizar todas las implicaciones que tienen las posibles liberaciones al ambiente de OGM. Entonces lo que pretende hacer es aportar elementos al gobierno federal para la toma de decisiones. Y en el caso específico de maíz, la ley de bioseguridad pide un régimen de protección especial, reconoce que México es centro de origen del maíz y pide para el maíz y para todas aquellas especies de las que México es centro de origen y centro de diversidad genética, pide que se determinen las áreas donde está la diversidad genética actual para que en ellas no se libere la especie genéticamente modificada. Entonces, para el caso del maíz, la Conavio formuló un documento con la información que tenía a mano en 2006, ya que había una gran presión para liberar maíz GM en esa época, después de que entró en vigor la ley de bioseguridad en 2005, y generó un documento que decía, se pueden tomar decisiones, pero hay una gran incertidumbre aún respecto a qué diversidad genética existe. Y diversidad genética del maíz corresponde a todos los maíces nativos que se están cultivando, más los parientes silvestres. Y los parientes silvestres serían el teocintle, que son varias especies, y subespecies, presentes en México y un poco más abajo de México, o sea, Mesoamérica. Estas dieron origen al maíz, o sea, son como el papá del maíz. Y también como pariente silvestre estamos contabilizando Tripsacum, que es otro género, es un pasto, pero que está relacionado genéticamente con el maíz. Y estuvimos trabajando 6 años financiando proyectos para generar la información. Que yo he venido sembrando aproximadamente 50 años. Puro maíz porque no tenemos prohibido sembrar verduras y hortalizas. Por el agua, son aguas residuales que vienen de la ciudad de Tehuacán. Los problemas que tenemos para sembrar maíz, las plagas, cae mucho gusano, pues la maleza, pues también las hierbas, nada más eso es lo que tenemos de plaga. Y que los fertilizantes caros, que no compensa con las siembras que hacemos pues de maíz. El bulto de semilla híbrida vale 1,200, 1,300, 2,300, 2,200 pesos ahorita está. Porque ya hay variedad. Hay una que dice en la bolsa sin poncho. Esa vale 1,800, 1,700. Y la que dice con poncho, esa vale 2,200, 2,300 pesos la bolsa. De 20 kilos o de 50,000 semillas. Eso es para 1 hectárea.
el gobierno federal, a raíz de que ha seguido la presión para poder liberar maíz GM en México, ya en 2009 aprobó las primeras liberaciones experimentales de maíz GM, aunque tengo que hacer un paréntesis, hubo algunas liberaciones en los 90, pero duraron en total una ventana de tiempo de 2 a 3 años y el gobierno federal decidió no seguir adelante con las liberaciones hasta que hubiera un marco regulatorio adecuado, ¿no? Entonces este marco regulatorio, pues como les dije, en 2005 se entró en vigor la ley de bioseguridad y ya decidieron que con eso ya podían ir adelante para usar maíz GM en el campo. Las leyes de bioseguridad, en realidad es bueno hablar en general porque tienen como un patrón así en el mundo, ¿no? Y en México también se aplica. Hay diferencias, pero en general. Lo primero es que estas leyes se hacen, digamos así, frente a un tipo de cultivo que nunca había existido en la agricultura y que hay que mirarlo de una manera diferente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los biotecnólogos, las empresas dicen no, si esto nada más es un desarrollo que sigue al mejoramiento que siempre ha habido, ¿no? Y en realidad no es así, porque los transgénicos son un tipo de mezcla genética que nunca se podría dar en la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de los maíces híbridos, es maíz con maíz, ¿no? Entonces, digamos, de todas maneras es como dentro de la propia especie y teóricamente de alguna manera se podrían haber cruzado. Pero acá estamos hablando de algo que es totalmente diferente. Entonces representa riesgos que son completamente diferentes y también, digamos, impactos y eso. En México en particular, la ley de bioseguridad es una ley que fue desde el comienzo, es una ley que sigue ciertas normativas que vienen desde las empresas a nivel internacional. De hecho, el primero que presenta una propuesta de ley de bioseguridad es Francisco Bolívar Zapata, que es un biotecnólogo, uno de los biotecnólogos más, digamos, antiguos de México, no solo por la edad, sino porque es un fundador de una de las primeras empresas de biotecnología y que además tiene muchas patentes en biotecnología, es alguien con intereses en la industria. Se presenta esta ley de bioseguridad al Congreso y de todas maneras, lo que es así realmente raro de la ley es que ya desde el principio está hecha como una ley para promover la biotecnología. O sea, no es una ley para ver cuáles son los riesgos, sino que el principio es ese, el principio es cómo se promueve la tecnología, cómo se puede regular sobre la base de que los transgénicos van a ser aceptados. Pero bueno, la ley de bioseguridad que se aprueba en México se llama la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y muchos desde ese momento le llamamos la Ley Monsanto. Entonces, por ejemplo, esta ley en general lo que hace es facilitar el trámite de las empresas. Tienen que seguir ciertas reglas como por ejemplo hacer cultivos experimentales y después esos mismos hacerlos, les llaman en plan piloto, que es un poco más grande y entonces ya se puede vender lo que se sale de ahí y después los salen a siembra comercial, ¿no? Que ya sería en gran escala y digamos, de hecho es abiertamente ya sin control. De hecho, no lo dice así en la ley, pero bueno. Sin embargo, por ejemplo, para darte un ejemplo de cómo la ley esta no funciona, no hay un acuerdo sobre cómo deben ser los experimentos que esté acordado a nivel, por ejemplo, de los científicos en México. La FAO, que es la Federal Drug Administration de Estados Unidos, no ha retirado ningún organismo genéticamente modificado como alimento ni medicamento, con excepción de uno al principio por razones de alergia, pero estos últimos que están en el mercado desde hace ya de 15 años no se han retirado, independientemente de que haya señalamientos sin sustento científico que generan cáncer al humano y a los humanos. Pues bueno, con esto quiero señalar, tenemos por otro lado una ley en México, un marco jurídico que es la Ley de Bioseguridad para el manejo de los organismos genéticamente modificados, mediante el cual las gentes los individuos y las instituciones que quieren desarrollar estos organismos genéticamente modificados en México, Ley de Bioseguridad para el manejo de los
transgénicos o genes se está usando para ayudar en este propósito. Los partidarios de la biotecnología, los partidarios de la comercialización de los organismos genéticamente modificados, alimentos transgénicos, insisten mucho en que no existen pruebas de que estos organismos sean perjudiciales para la salud o para los ecosistemas. En primer lugar, sí existen pruebas de esto, pero suponiendo que no existieran pruebas, estos partidarios de la comercialización y la fabricación de organismos genéticamente modificados cometen un error metodológico muy serio, porque lo que se tiene que mostrar aquí, ellos pues que defienden esto, lo que tienen que mostrar no es tanto que no existan pruebas de que no haya daños, sino que existan pruebas de que no hay daños. No hay pruebas de esto, no, lo que tiene que ver es hay pruebas de que no existen daños. En realidad no es que los híbridos ya no sean suficientes para la producción agrícola mundial y en particular para maíz. De hecho, se siguen utilizando los híbridos y las líneas genéticamente modificadas o transgénicas de maíz también son híbridos. La diferencia con los transgénicos es que en los híbridos tradicionales tú echas mano de la diversidad de propiedades que tiene el maíz para juntarlas en una sola y que le permita tener mayor productividad, utilizar menos agua, requerir menos fertilizantes, etc. Y con la ingeniería genética tú adicionas características que no están presentes en el cultivo que a ti te interesa. Y te voy a dar un ejemplo tal vez para ilustrar lo que sucede. Hay bacterias que producen unas proteínas que son insecticidas biológicos que matan a ciertos tipos de insectos en particular, a diferencia de los insecticidas químicos que matan todos los insectos que tocan. Entonces, pues, lo que puedo hacer es tomar la información hereditaria de la bacteria que especifica la producción del insecticida, del bioinsecticida, y metérselo al maíz para que el maíz produzca su propio insecticida. Esas son dos de las preocupaciones que la gente expresa en cuanto a que las plagas se vuelvan resistentes a estos bioinsecticidas, y el otro de que la presencia de genes extraños a la planta pueda causar efectos inesperados. En el primero, en realidad pues no es un problema de esta tecnología en particular, porque es un problema inherente a cualquier tecnología empleada para controlar el crecimiento de cualquier organismo. Tenemos el problema de los antibióticos, que si usamos de manera no muy bien planeada los antibióticos, las bacterias que nos infectan se vuelven resistentes y se generan problemas muy graves. Los herbicidas, para matar malezas, si no se utilizan de una manera racional bien planeada, pues las malezas fueron resistentes a los insecticidas, a los herbicidas. Los insectos se vuelven resistentes a los insecticidas químicos, que eso ya ha pasado. Entonces esto es un problema de cualquier tecnología que si se usa de manera inadecuada nos va a causar problemas. Entonces ese riesgo que se plantea, pues sí es un riesgo existente, es un riesgo real, pero que es inevitable para cualquier método que utilicemos para control de plagas, malezas o bacterias, hongos, lo que sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer un programa adecuado de manejo para que la tecnología nos dure el mayor tiempo posible. En cuanto a que pase algo inesperado, la gente habla de que sucedan cosas inesperadas, como si supiéramos qué pasa cuando cruzamos dos tipos distintos de maíz. El maíz tiene 35,000 genes y... A ver, déjame regreso un poquito. El maíz, el genoma de un organismo, es toda la información hereditaria que tiene un organismo, donde vienen las instrucciones
de cómo se construye el organismo, cómo crece, cómo se reproduce y cómo se muere. Es como el libro de la vida. Si tú conoces la secuencia de letras que compone el genoma de un organismo, eventualmente vamos a poder conocer todos los misterios de un organismo. Estamos hablando de 17.500 genes que constituyen el 5% del genoma del maíz. Va otro 95% que se mueve, brinca, cambia de posición en los cromosomas de la planta y que no tenemos todavía ni la más remota idea de qué hace. Ahora, yo tomo un gen, lo meto a un maíz A y entonces tengo el maíz A más un gen. Yo sé qué hace ese gen y que entró en un sitio de los cromosomas que yo puedo determinar dónde entró. Yo no lo puedo dirigir a dónde va a entrar, pero sí puedo saber dónde entró. Entonces, ¿qué hago para saber si ese gen tiene un efecto? Pues yo crezco la planta, la comparo con los padres a ver si tiene algún cambio en la forma de las hojas, en el tiempo de floración, en el tipo de mazorca, si se hizo más susceptible a enfermedades, a insectos, etc. Y analizo los granos. Entonces, si aquí yo ya los analicé y estoy viendo que no hay ningún problema, entonces yo me pregunto cuáles son los riesgos inesperados que puede tener la presencia de un nuevo gen cuando en el maíz hay cientos de secuencias que se están moviendo cada generación y no sabemos qué genes mueven ni a dónde van, etc. Entonces, efectivamente existe un riesgo de que pase algo inesperado, pero que yo lo puedo evaluar. La biología ha desarrollado esta concepción esencialista. De acuerdo con esa concepción esencialista, existen partículas, ¿no? Entidades del mundo, ¿no? Pequeñas, cerradas, encapsuladas, ¿no? Que son las que originan toda la información que existe en el mundo vivo, ¿no? Se postula que son los ácidos nucleicos, estas dobles hélices que todos conocemos, ¿no? Información que está contenida ahí, codificada, encriptada, ¿no? Se transmite a las proteínas y las proteínas, bueno, ya se interna a todo el conjunto de las vías metabólicas para mandar el mensaje que está originalmente encriptado aquí, ¿no? Idea que permea, empapa, ¿no? Las concepciones esencialistas en biología. Todas las propiedades de los seres vivos se supone, de acuerdo con esta concepción, ¿no? Que son transmitidas a partir de estas moléculas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Ese código genético, así se le llama, ¿no? El código genético transmite todo. Una concepción de esto, en el sentido de que están encapsuladas, ¿no? Que están separadas del ambiente, ¿no? Y que de esta manera pueden transmitir su información. Entonces, la biología molecular es todo el desarrollo de esta concepción, ¿no? Y la biotecnología, como una rama más reciente de la biología molecular, desarrolla esta idea llevándola al extremo, ¿no? De acuerdo con este principio, uno puede ir jugando, ¿no? Con los trozos de información que están codificados en los ácidos nucleicos, ¿no? Cada trozo de información codifica para una característica, ¿no? Un color de ojos, color de pelo, color de piel, síntesis de alguna proteína o de alguna enzima, este tipo de cosas, ¿no? La biotecnología lleva al extremo esta ya de por sí simplificada visión del mundo vivo, ¿no? Pensando que si nosotros tomamos un trozo, ¿no? Determinamos primero un trozo, ¿cuál trozo de una secuencia, ¿no? de nucleótidos que forma un ácido nucleico, cuál trozo codifica para qué característica, entonces lo podemos extraer y meter en otro genoma, es decir, en otra secuencia distinta perteneciente a otra especie, a otra planta, ¿no? Meterlo ahí y automáticamente nos va a generar la característica que ahí está codificada, ¿no? Es como armar y desarmar un rompecabezas, como si tuviéramos varios rompecabezas en los que las piezas pudieran ser intercambiables, ¿no? En la realidad, los mecanismos de transmisión no son así de simples, ¿no? Son bastante más complejos, ¿no? Y sobre todo, no existe esa pretendida separación, esa pretendida encapsulamiento de los ácidos nucleicos con respecto a su medio exterior, ¿no? En realidad hay una gran cantidad de influencias, ¿no? Del medio, ¿no? Del ambiente, ¿no? Externo entre comillas, pues, a las moléculas de ácidos nucleicos y demás, que están interviniendo, ¿no? Continuamente, ¿no?
definir, para orientar, digamos, qué características se desarrollan, cuáles no, en qué medida no, etc. Hay gran cantidad de estudios que muestran esta continua influencia del ambiente sobre sobre las moléculas estas, ¿no? De los ácidos nucleicos y demás. Pero esto es muy complejo, ¿no? Esto es muy complejo. Esta simplificación, ¿no?, que hace la biotecnología es realmente una simplificación extrema, ¿no? Nosotros tenemos sitios donde la biotecnología, en el caso particular de maíz, se puede utilizar. ¿Cuáles son esas áreas? Pues son las áreas en las que actualmente se puede sembrar maíz empleando híbridos. Nosotros ubicamos esas áreas en zonas, por ejemplo, que contienen lo que denominamos nosotros distritos de riego. O sea, son áreas en donde la agricultura para la producción de este cultivo es una agricultura intensiva, es una agricultura que utiliza materiales híbridos, es una agricultura que utiliza insumos como riego, agroquímicos, fertilizantes, infraestructura de riego y demás. O sea, esas son las áreas en las que nosotros estamos trabajando y en las que eventualmente, si cumplimos con los requerimientos regulatorios, se puede sembrar este tipo de maíz. ¿Qué otras áreas se pudieran incluir para poder sembrar estos materiales? Por ejemplo, si tú comparas el uso de lo que serían insumos y la respuesta del cultivo al uso de la tecnología, de los recursos y demás, tú puedes comparar, por ejemplo, rendimientos. O sea, un rendimiento de materiales híbridos en una zona de riego en la que dispones de los insumos necesarios, pues es un valor medio nacional que anda alrededor de las 10-12 toneladas por hectárea. Vas al uso de materiales que esencialmente nosotros debemos denominar como maíces nativos y tú ves rendimientos que son inferiores. ¿Por qué? Porque hay diferencias en cuanto al tipo de prácticas agronómicas, en cuanto al diferente tipo de calidad de los materiales, usos específicos y demás. El criollo es el que ha aguantado siempre todos los problemas y el híbrido no, porque tiene que prepararse bien, porque si no, no se cosecha con el híbrido. Y el criollo sí, donde quiera que lo siembren, pues aquí es fértil, pues, el criollo. Y el otro es variedad, pues, para el producto de elote, el híbrido. Ya para maíz sale muy duro, pues. Para maíz siempre se ha ido en elote. Es que el maíz híbrido es más rápido. Y el criollo tarda más, pues, para salir. Esa es la diferencia. En cantidad viene siendo lo mismo, es la misma producción. Aquí ya ninguno quiere comprar el lote criollo. Pues quién sabe por qué, pero han cambiado mucho. Ya quieren las semillas mejoradas, todo ya es. Cuando se habla de transgénicos, además de todo lo que se puede decir de los riesgos ambientales por la cantidad de químicos que usan, los riesgos a la salud, porque hay estudios que muestran que producen desde alergias hasta tumores, etcétera. Digamos, además de todo eso, hay algo que va junto con los transgénicos, está casado y no se separa. Así, y separarlo es equivocado porque es no hablar del tema. Que es que los transgénicos son propiedad de 6 empresas y en particular de una, que es Monsanto, y que tiene más del 80% del mercado de semillas transgénicas en el mundo. Esto es una cifra muy significativa por 2 razones. Primero, no hay ningún otro monopolio de tal grado, es casi un monopolio, o sea, casi es la totalidad del mercado, de hecho, en ningún rubro industrial, o sea, ni las petroleras, ni las mineras, o sea, nadie tiene una sola empresa que tenga el 80%, salvo en el caso de Bill Gates con el software, ¿no? Con los programas de computación que tiene como el 90%. Estos son los únicos 2 casos que hay, Monsanto y Bill Gates. Hay una enorme diferencia, además de entre ellos, hay una enorme diferencia porque uno, aunque sea difícil, podría vivir sin computadoras, pero no puede vivir sin comer. Entonces, que haya una empresa que tenga el 80% del mercado es un hecho inusitado en la historia industrial y que además particularmente le da un poder a esa empresa de decidir sobre un elemento esencial, que es la comida, que es la semilla, es la llave de toda la red alimentaria. Pues es cara, la semilla es cara, ¿eh?
Nomás imagínense sembrar 3 hectáreas, son 3 bultos, 3 bolsas. Ya serían como cerca de 7,000 pesos, nomás la pura semilla. Y ahora el trabajo del tractor y luego nosotros que ocupamos pues yunta o lo que sea para trabajar la milpa, los riegos, todo. No, pues a veces salimos a manos, a veces está poniendo. Este es un caso complicado de analizar porque tiene muchas implicaciones. Las malezas son un problema universal en todo el mundo, prácticamente incontrolable. Y entonces pues la gente empezó a utilizar estos herbicidas. Muchos de ellos eran altamente tóxicos, pero necesarios. O sea, no había manera de tener un ejército ya de gentes quitando malezas a mano. Para mí, por ejemplo, sembrar 2, 3 hectáreas, nomás yo lo siembro solo y me sobra tiempo. Tendría que ocuparme en otra cosa. Porque, por decir, esperarme hasta que salga mi siembrita, no voy a vivir, pues. Voy a sobrevivir. Sí, así está. Entonces, ¿qué pasa con las plantas transgénicas? Que a alguien se le ocurre que uno puede buscar una versión. Los herbicidas tienen un blanco, inactivan una proteína de la planta y al inactivarse esta proteína de la planta se muere. Entonces a alguien se le ocurre, ¿por qué no hacemos un blanco que siga haciendo la función normal que requiere la planta, pero que el herbicida ya no le haga nada? Y entonces yo hago plantas transgénicas que tienen esta proteína que ahora es inmune al efecto del herbicida. Y entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo un cultivo resistente al herbicida y entonces yo puedo utilizar el herbicida en el momento que me sea más conveniente. Dentro de estos herbicidas no selectivos hay uno que se llama glifosato, que es el que ahora es el centro de las controversias, que es, digamos, el menos malo, es el menos tóxico para humanos, es el menos tóxico para animales. Desaparece del suelo relativamente rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando salen estas plantas transgénicas resistentes a glifosato, que todo el mundo las quiere usar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el uso de este herbicida en particular, y no es que tenga yo nada en absoluto a favor de esta empresa, porque tengo mis conflictos existenciales con ella, empieza a incrementarse de manera exponencial. Empieza a desplazar a todos los otros herbicidas. Entonces hay un aumento muy considerable en el uso de este herbicida y se disminuyen los otros. Entonces la gente dice, es que hubo un incremento del 1000% del uso de glifosato. Sí, pero en paralelo hubo una disminución en el uso de los otros. ¿Qué beneficio trae esto? Que los agricultores pueden controlar mejor su producción, que estamos usando un compuesto menos dañino que los que usábamos antes. Pero ¿qué pasa ahora? Tiene sus inconvenientes de que, bueno, estamos bajo control casi de una sola empresa que maneja la tecnología, no nomás para esto, sino BT y todo, la mayoría lo controla una o 2 o 3 empresas. Pero es mejor que lo que teníamos antes. Aquí en este valle estamos en donde se originó la agricultura en Mesoamérica. La agricultura que pudo desarrollar el concepto de policultivo llamado milpa, que asocia el maíz, el frijol, el amaranto, el chile, la calabaza, el aguacate y todo ese conjunto de producción de alimentos se ayudan mutuamente en una sinergia que permite aprovechar del suelo lo que otros aportan. Este sistema, que empezó en el 5500 a.C., se mantuvo en la región
y se fue desarrollando cada vez más el sistema de terrazas para conservar los suelos, entender cómo abonar los suelos para que tengan vida y tengan mayor producción. Así fue evolucionando la agricultura hasta que llegaron. La primera interrupción fuerte fue la llegada de los españoles, en la cual al fragmentar con las haciendas las parcelas, destruyeron los sistemas de irrigación que vinculaban todo el sistema del valle como un todo unitario, con un manejo de visión ecológica amplia. Y empezaron a fraccionar en pequeñas unidades en las cuales solo a cada quien le importaba su propio pedacito de tierra, sin importarle el de arriba ni el de abajo. Esa fue una pérdida muy importante en la visión territorial. En los años 60, 70 empieza todas las investigaciones que llevaron a lo que se llamó la Revolución Verde. Empezaron a buscar cómo podían intensificar la producción por unidad de superficie. Y esto se logró con la mejora de semillas, con los híbridos, la cruza intencional buscando cualidades deseadas para la siguiente generación. Se logró intensificando el uso de fertilizantes químicos y un intenso uso de productos agrotóxicos para combatir plagas y enfermedades. Esos tres componentes llevaron a la elevación de la producción mundial de cereales y por eso fue tan aplaudida y se convirtió en el modelo dominante. Aquí en nuestra región esto se hizo presente ante los campesinos en forma de unas políticas públicas en las cuales a estos campesinos dueños de estas terrazas prehistóricas que se han cultivado durante miles de años, de repente les decían: mira, es que si quieres crédito para tu siembra, necesitas tener seguro. Si quieres tener seguro, necesitas tener asesoría técnica. Y si quieres tener asesoría técnica, necesitas comprometerte a un monocultivo. Esta vinculación forzó a los campesinos a abandonar el concepto de milpa. Los campesinos tuvieron que optar por usar la semilla que les daban, abandonando sus semillas nativas que habían ido seleccionando durante parcela por parcela y pueblo tras pueblo durante miles de años. La tuvieron que dejar para adoptar el paquete tecnológico, que así le llaman los funcionarios, el paquete tecnológico que les daba un tipo de semilla, un tipo de fertilizante y un tipo de agroquímicos. Llegó como una imposición de una política pública que, sin conocer y sin valorar todas las aportaciones, todas las riquezas acumuladas a través de la historia, llegaron simplemente a sustituirla, a desecharla, diciendo: esto no nos es de interés para la agricultura moderna, para la agricultura comercial. Con este modelo se generó en un primer momento un incremento de la producción, pero con un doble fenómeno asociado. Un primer fenómeno es el de la dependencia hacia los proveedores de las semillas, de los agrotóxicos y de la asistencia técnica, del crédito y del seguro agrícola. O sea, los campesinos ya perdieron su autosuficiencia, perdieron su capacidad propia de producir alimentos y se convirtieron simplemente en un eslabón, en un componente laboral de un sistema de producción que ya les resultaba ajeno. Y segundo, se empezaron a observar disminuciones en los rendimientos por agotamiento de los suelos y se empezaron a observar también presencia de nuevas plagas que presentaban resistencia a los propios agrotóxicos con que en los primeros años habían podido combatir. Tercer factor muy importante es que las semillas que se estaban trayendo, las semillas mejoradas que se habían traído como sustitutas de los maíces nativos, resultaba ser una única propuesta para un conjunto climático muy diverso. Eso yo creo que fue la pérdida más importante, más grave, fue el perder la biodiversidad que permitía responder
a las muy diversas condiciones climáticas que se encuentran en nuestro país. Entonces esto lo hacen por dos razones. Primero, porque se quieren apropiar del inicio de la cadena alimentaria. O sea, quien se apropia de eso, si realmente manejaran las semillas que hay, es una fuerza tan grande, digamos, para ponerle condiciones a todo el resto, porque sin semillas no funcionaría nada de la agricultura. Entonces, por un lado es porque les interesa eso. Por otro lado, porque son todas fabricantes de químicos, entonces lo que quieren es vender más de sus químicos, que es donde está el verdadero negocio. El negocio de vender semillas no es tan importante, es un negocio estratégico, como un cuello de botella, es chico, ¿no? Y hay que pasar por ahí, pero no da tanto dinero. Lo que sí da mucho dinero es vender veneno. Entonces, lo que hacen, digamos así, estas mismas empresas esto comienza, digamos, ya hace bastante tiempo, pero van estos procesos en paralelo, es crear una semilla que es como el paradigma de esto, de la apropiación corporativa de las semillas, que son los transgénicos. Pues los transgénicos, ¿qué son? Son semillas adictas a los agroquímicos, son semillas adictas a los químicos de las propias empresas. Entonces las empresas van por el mundo diciendo, no, hacemos semillas resistentes a las plagas y a las enfermedades, pero bueno, al principio de eso que les llaman las plagas, que es el maíz BT, por ejemplo, con Bacillus thuringiensis, que se supone que si llega a picar, bueno, más bien son gusanos o otros que vienen, se mueren y entonces parece que son resistentes a las plagas. Pero las propias plantas desarrollan resistencia y al rato ya no les sirve, entonces tienen que usar más químicos. De todas maneras, lo que habla de esto son las estadísticas. Llevan en este momento 16 años en el mercado comercial los transgénicos y tienen más del 80% de semillas resistentes a los agroquímicos. Entonces es muy claro que estos son fabricantes de veneno que se han puesto a apropiarse de una parte fundamental de la cadena alimentaria, ¿no? Eso es un problema muy importante, muy complicado, porque efectivamente la agricultura es probablemente la actividad más dañina al medio ambiente que ha creado el hombre. Porque cultives 1 hectárea o cultives 1000 hectáreas, quitas todo lo que estaba creciendo ahí y metes una sola especie. Al meter una sola especie de plantas, pues todos los insectos y todo lo que vivía ahí cambia. Y si le echas insecticidas, si le echas herbicidas, pues peor. Entonces, el problema es cómo hacemos para producir suficientes alimentos, porque la población sigue creciendo. Entonces se supone que se va a duplicar en los próximos 50 años. Entonces necesitamos duplicar la producción de alimentos en 50 años. Entonces, ¿cómo le hago para duplicar la producción de alimentos reduciendo lo intensivo de la agricultura? ¿Qué hace el hacerlo intensivo? Optimiza el costo de producción y la producción. Entonces ahí tenemos que decidir. ¿Quieres una agricultura más amigable al ambiente? Porque hay gente que dice hay que regresar a la milpa y sembrar maíz con calabaza y frijol y chile. Pues sí, pero ¿cuánto vas a producir? Está bien bonito y reconstruyes la ecología y todo, pero pues ¿cuántas toneladas de maíz y de chile y de todo vas a producir comparado con los sistemas actuales de Sinaloa? ¿Vas a reducir en un 30-40% de la producción? Estamos viviendo tiempos muy interesantes en los cuales la ciencia se ha dividido muy fuertemente. Y una forma en la que está dividida es que se ha inyectado mucho interés monetario, mucho interés económico, político en la ciencia, y entonces se induce con eso la separación de aquellos que están interesados en el dinero, que están interesados en el poder, y los otros que siguen interesados en la ciencia. A lo largo de los años esto se ha traducido
de verdad un cisma en la comunidad científica, en la cual se tiene un grupo de científicos muy bien pagados, muy bien apoyados políticamente, que tienen un punto de vista y una forma de pensar sobre la vida, sobre los seres vivos, que es muy diferente al del otro grupo de científicos. La biotecnología en el campo no está funcionando. Todo lo que se pensaba que podría haber sido bueno de ella resultó que no funciona. Y los problemas que se prometían o que se pensaba que podrían haber se están volviendo realidad. Entonces estamos viendo que los que quieren seguir promoviendo esta biotecnología fallida, pues tienen que inventar cuentos, tienen que inventar historias, y se están volviendo en un grupo de gente que simplemente ya está completamente separado de la ciencia. La forma de entender a los seres vivos que tienen ellos es una forma reduccionista, una forma en la cual ellos piensan que los seres vivos están hechos como máquinas, que tienen simplemente piezas que se ensamblan y producen un mecanismo, ¿no? Y lo que se sabe en la ciencia biológica, y se ha sabido ya por mucho tiempo, es que los seres vivos no funcionan así. Que no son solamente las partes interactuando, sino que una vez que las partes o los componentes de un ser vivo están interactuando, se convierten en más de lo que es simplemente la suma de las partes. No es como una máquina en la cual la máquina nunca será más que la suma de las partes. Y este punto de vista es un punto de vista que no puede ser compatible con la manera en que la biotecnología de esta época está tratando de transformar a los seres vivos. Los está tratando de transformar simplemente tomando partes de un lado y poniéndolas en otro. Y simplemente no funciona. El problema es que los seres vivos manipulados, los seres vivos transformados, insisten en vivir. Y al reproducirse, tienen consecuencias sobre el ambiente y tienen consecuencias sobre la salud humana también. Entonces, a pesar de que es un proyecto fallido, a pesar de que no se produce lo que prometían producir, sí están produciendo un efecto muy importante sobre el ambiente y sobre las comunidades humanas. Y esto es lo que se volvió muy claro cuando nosotros en el año 2000, en colaboración con las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, logramos demostrar que los organismos transgénicos estaban fuera de control, que a pesar de que se habían introducido en lugares muy específicos y que supuestamente se estaban controlando, ya habían llegado hasta los lugares más remotos de la Sierra Norte de Oaxaca. Y fue ese momento en el cual simplemente se demostró que la industria, la gente que estaba tratando de promover esto, no tenía control sobre lo mismo que estaban poniendo en el ambiente, y esto causó pues una gran consternación entre la gente que sabía, porque esto ha llevado muchos años para que el pueblo en general y la ciudadanía en general se entere de estos resultados, pero ya en esa época los expertos y la gente que hace políticas sobre la biología estaban muy consternados. Por supuesto, la industria también estaba muy consternada, porque el demostrar que no tienen control es demostrar simplemente que es una tecnología fallida, una intervención fallida. Otro tema que pues es importante es el tema de las patentes. ¿Ya? Porque, por ejemplo, bueno, se saben de algunos casos en Canadá y Estados Unidos en que Monsanto ha demandado a algunos campesinos que que se descubrió tenían cultivos con trazas de los transgénicos de Monsanto, que pues son propiedad intelectual de Monsanto, y que bueno, se alegaba que en realidad pues fue por polinización. Entonces, aquí en México, ¿cómo va a operar las patentes? Si algún campesino resulta que tiene trazas del maíz de Monsanto, ¿se le va a demandar también? ¿O? Mira, yo te agradezco, Berenice, la pregunta, porque es un tema recurrente que en ocasiones se manifiesta pues, en opiniones, en publicaciones, sobre cuál es realmente la postura de la compañía
frente a lo que representa propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos que ponen las diferentes semillas que puede comercializar. Y es bien claro, o sea, cuando las características biotecnológicas llegan a los agricultores de forma, digamos, natural o como parte de la actividad biológica que pueda tener un cultivo, y este agricultor no está haciendo una explotación comercial de esa característica biotecnológica, no hay una demanda. No es que andes tú buscando quién puede tener o quién no puede tener una característica tuya para andar demandando y andar cobrando. No, eso no se trata. Las demandas que se han realizado y que se le ha otorgado a Monsanto el veredicto a favor son cuando se utiliza la tecnología sin un permiso correspondiente para hacer una explotación comercial. Monsanto has already sued has about 144 lawsuits involving about 406 farmers and about 50 plus small farm businesses across 27 states. And farmers have already paid Monsanto in these cases about $28 million. And then of course there are thousands of cases that are settled out of court where Monsanto comes after farmers to investigate them for alleged seed patent infringement, and they've had thousands of cases. Our report and investigation has shown thousands of cases settled out of court in confidential arrangements. Nuestra opinión es desfavorable. Creemos que no están las condiciones dadas para que de manera responsable se libere a nivel comercial maíz GM. O sea, volvamos atrás. Bioseguridad, lo que hacemos en esta área tiene que ver con el uso seguro de la biotecnología moderna. Entonces, creemos que no todos los elementos están dados y no todas las preguntas están resueltas, no todas las vías de control de riesgos están zanjados como para poder decir que adelante, vámonos a lo comercial. Hay muchas cosas que no están resueltas. Las empresas que liberaron maíz GM a nivel experimental y piloto, sobre todo se enfocaron a cuestiones agronómicas, no a cuestiones que tienen que ver con los efectos a la diversidad biológica, por ejemplo. En este caso, diversidad genética de maíces. ¿Qué pasa si las construcciones de los maíces GM pasan a los maíces nativos? ¿Pasa algo a nivel biológico? No lo sabemos. Probablemente no gran cosa cuando pase solo una construcción. Pero imagínate en un escenario donde tengamos quizás ya no 2 eventos de transformación, sino 30, ¿no? ¿Pasa algo que esas se vayan acumulando en los maíces nativos? Es probable que se acumulen. Tampoco sabemos a nivel legal, en las construcciones genéticas de los maíces GM están resguardadas por propiedad intelectual. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en esos casos donde un agricultor que usa maíces nativos de repente tiene construcciones genéticas sin siquiera saberlo? Porque no lo van a saber, muy probablemente no lo van a saber. ¿Qué pasa en esos casos? ¿O qué pasa en el caso de que haya flujo génico a los teosimples, con los que sí puede el maíz nativo hibridizar y tener descendencia? ¿Qué pasa en esos casos? Hay muchas cosas que no están resueltas. Y entonces sí, la CONABIO dice que este no es el momento adecuado. Un tema que también va ligado a las patentes, ¿no? Que ahora sí, pues al ser un producto de la ciencia, los transgénicos, pues siguen un método científico, ¿no? Y una parte que, históricamente se consideraba importante dentro del método científico es el compartir los resultados de la experimentación con la comunidad científica para generar un debate entre pares, ¿no? Y que el criterio sea lo más objetivo posible. Pero las patentes restringen el acceso, entonces ahí como garantizan la objetividad. Ok, ese también es otro punto bien interesante y está considerado en nuestra regulación en México para la evaluación de lo que corresponden
a productos de la biotecnología. Esa información tiene un valor regulatorio, la autoridad la revisa, ve la pertinencia de esa información, y cuando tú solicitas el avance regulatorio de un programa experimental, un piloto, ellos considerarán si es suficiente o te falta. Porque mucha de la información que yo desarrollo es información no porque no la quiera compartir, sino porque es información que da valor a mi compañía en competencia con otras compañías que también están haciendo lo mismo. Entonces, la forma en la que yo genero información es propiedad intelectual. En esos casos, la ley de bioseguridad le obliga a Zagarpa a pedir un dictamen vinculante a Semarnat. Ese es vinculante, o sea, si Semarnat dice no, la Zagarpa no puede dar un sí. Puede dar un no. O al revés, si Semarnat dice sí, sí se puede, Zagarpa sí podría decir que no. Sí podría, pero no puede dar un positivo si Semarnat da un negativo, ¿ok? Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier solicitud llega a Zagarpa, cualquiera de las que entra, llega a Zagarpa y se la mandan a Semarnat y le piden un dictamen vinculante. Y luego la Semarnat, por reglamento interior, pide una opinión a Conavio y a CONAMP. En el pasado, hasta hace unos meses, existía un reglamento interior de Semarnat diferente. Ese reglamento interior de Semarnat decía que la Semarnat le tenía que pedir un dictamen vinculante, no dictamen, opinión vinculante a Conavio, al INE, que ya no existe, ya es INEC, y a la CONAMP en dado caso, ¿no? Entonces nos pedían una opinión vinculante y ellos a partir de eso generaban un dictamen y ese dictamen iba a dar a la Zagarpa y Zagarpa terminaba resolviendo de acuerdo a su propio análisis y a lo que Semarnat le daba. Hoy en día ese reglamento interior cambió, ya la opinión que da la Conavio no es vinculante con Semarnat, entonces Semarnat la recibe porque nos la pide igual, están obligados a pedirla, pero no están obligados a hacernos caso. Mucha gente está como muy asustada de que eso haya ocurrido, pero en la práctica, aun cuando en el reglamento interior de la Semarnat decía vinculante, opinión vinculante, tampoco es que nos hicieran mucho caso. Para mí, descubrir, digamos así, ese significado que tenía el maíz en los pueblos fue todo, digamos así, como una perspectiva de cómo las cosas que realmente son importantes, cómo están tan entretejidas en la vida de la gente. ¿Y por qué es importante? Porque es comida, digamos, ¿no? Finalmente es la sobrevivencia de la gente. Pero tiene, digamos así, toda esta variedad de expresiones estéticas, culinarias, religiosas, políticas, económicas. Entonces, yo creo que eso seguramente pasa con otros cultivos muy importantes, como por ejemplo con el arroz, puede pasar, digamos, por supuesto en el centro de origen del arroz en Asia, con el trigo, con algunos otros cultivos que tienen esa dimensión. Pero el maíz es uno de los 3 cultivos más importantes en la alimentación de la humanidad. Y como hazaña agronómica, vamos a llamarle así, es el más importante. A esto es también lo que está atacando Monsanto, aunque finalmente lo que le interesa sean ganar más dinero, porque finalmente es lo único que le interesa. Sí está metiéndose con el corazón de valores económicos, culturales, históricos, civilizatorios así enormes, ¿no? Y como le digo, siempre queremos avanzar y creo que no avanzamos nada. Estamos perdiendo los valores que son la naturaleza, lo que nació pues aquí. Estamos perdiendo, pero ni modos. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.